a comienzos de mayo de 2007, y como se hicieran más persistentes sus lamentos, y sus súplicas a Dios para que se acordara de ella, emprendí la tarea de hacer consciente a mi madre del derecho que le asistía de poner fin a su vida de sufrimientos. Quería asimismo que supiera que en mí tenía un aliado, alguien dispuesto a ayudarle incondicionalmente. Mi aliciente era el deseo de morir expresado por ella continuamente en los meses previos. Muchas personas están dispuestas a sobrellevar sus sufrimientos hasta el último segundo, por atroces que puedan ser, y están en su derecho. Si mamá demostraba ser una de esas personas, entonces yo respetaría su parecer y seguiría cuidándola con la misma dedicación, pero si optaba por liberarse a sí misma, estaba también en su derecho y yo iba a ayudarla. La decisión última era por entero suya. Yo no quería por nada del mundo que mamá muriera, sabía que sin ella me quedaría muy solo, ella era el ser a quien yo más quería y su compañía era mi principal fuente de felicidad, pero mi amor no podía devolverle la luz, ni las ganas de vivir, ni mitigar sus dolores, ni restituirle el sueño en las noches. Me sentía en el deber moral de protegerla, de ayudarla a sustraerse, no solo de los males que la martirizaban desde adentro, sino de la eventual tiranía de los médicos, que, como una nueva casta sacerdotal, se han arrogado la prerrogativa de decidir cuándo se vive y cuándo se muere. Me consolaba pensar que, además de liberarse de sus padecimientos actuales, se ahorraría los posibles tormentos del ensañamiento terapéutico, los artilugios, las sondas, los vendajes, las punciones, la inmovilidad forzosa, la imposibilidad para hablar y asearse, la desfiguración del cuerpo, la indiferencia ajena, la extrema soledad, las mentiras piadosas, el dolor atroz, las llagas, los gemidos, la vida artificial, en una palabra, la indignidad. Durante esos últimos meses el deterioro de mamá fue mensurable de día en día. El tono general de su ánimo era de pesadumbre y de recóndita preocupación. Lloraba a diario, casi siempre en mi ausencia, pero yo lo advertía con facilidad. Pasaba cada vez más tiempo acostada, cada vez se lamentaba más, en especial de su ceguera. ¡Ay, qué oscuridad! Era casi un mantra suyo que me dejaba sumido en el mutismo de la impotencia. Las visitas al médico se hacían más frecuentes, los dolores se agudizaban, las dosis aumentaban. Aunque tomaba somníferos fuertes y en cantidades altas, dormía apenas 2 o 3 horas cada noche, oía la radio, rezaba o permanecía hecha un ovillo, rumiando sus angustias, sintiendo pasar las lentas horas, tratando de no moverse para no despertar algún dolor, preguntándose qué crimen habría cometido para merecer tal castigo. Con todo, tenía esporádicamente sus días buenos y podía disfrutar aún de algunas alegrías, mi compañía, las lecturas que le hacía, las caminatas por el barrio, las salidas al centro, las prácticas religiosas, las conversaciones con sus sobrinas y amigas, el placer de algunas comidas, oír la radio. Su corazón y su memoria se hallaban en buen estado, su voz era todavía fresca, y ésta podía presumir un poco de no aparentar sus años. Poseía, aún a sus 82, encanto, humor e inteligencia. Además, no había perdido nada de su gentileza y pulcritud de siempre, pero no debíamos llamarnos a engaño ni alentar falsas esperanzas. Cada día que pasara su mirada iba a estar un poco más nublada, su paso un poco más titubeante, su semblante un poco más atormentado. Sabíamos también que no podíamos contar con la ayuda de nadie, y mucho menos con la de los médicos, pues aunque en Colombia cierta forma de eutanasia es legal si es practicada por personal médico, mi madre distaba de ser una candidata ideal. Como apuntan Tebbock y Jacquard, las legislaciones más progresistas estipulan grosso modo las condiciones para permitir la eutanasia: que el paciente exprese con toda lucidez su deseo de abandonar la vida, que se encuentre en la fase terminal de su enfermedad, que su sufrimiento sea intolerable y de larga duración, que persista en sus disposiciones mentales al renovar la expresión de su deseo. Dicho de otra forma, el moribundo debe estar despierto, pero en coma, dispuesto, pero el martirio, debe poder deliberar, pero haber muerto ya. De todas maneras, el médico responsable no podrá tomar ninguna decisión sin el permiso de un comité, que habrá sometido al paciente a una sesión de tortura. La prudencia me aconsejaba ir allanando el camino, y, como quien hace los preparativos para un largo viaje, tener todo dispuesto para cuando llegara el momento del último adiós. Simultáneamente con la obtención de los medicamentos, debía explorar la posibilidad de que mamá juzgara aceptable la muerte voluntaria para sí misma. Teníamos que salvar el hiato que mediaba entre sus creencias religiosas y mi postura escéptica, entre su concepción del suicidio como un pecado y la mía que lo entiende como un ejercicio de dignidad, libertad y honor. El nudo por desatar era Dios. La tarea me parecía por demás sencilla. Contaba yo con no pocas ventajas, aunque ajena a toda cultura libresca, mamá sentía una profunda admiración por el saber, y me atribuía las más altas cualidades intelectuales.
Había entre nosotros diálogo franco y receptividad de su parte a mis argumentos, y lo más importante, había respeto, confianza y amor mutuos. Además, y aunque la religión constituía el eje de su vida, en muchos aspectos morales se apartaba de la ortodoxia, en parte debido al contacto con mis propias ideas, compartidas en cientos de horas de conversación abierta. Se apartaba del dogma católico en asuntos como el aborto, al cual era favorable en determinadas circunstancias, se expresó muchas veces en apoyo de la eutanasia y de la muerte tranquila. No se escandalizaba por el amor libre o las relaciones homosexuales, y era partidaria de la anticoncepción. Era religiosa en la medida en que era profundamente compasiva, y era liberal en el sentido pristino de reconocer al individuo el derecho a una intimidad inviolable. Nada más ajeno a ella que el fanatismo o el odio a la severidad. No es gratuito que sus 2 hijos seamos incrédulos, y no podemos decir que nos lo recriminara o que se angustiara por ello. Se limitaba a decirnos, sean felices, ustedes verán cómo. Había en mi madre un pesimismo esencial, qué gracia tiene esta vida, y qué bobada, tanta lucha para siempre morirnos, eran expresiones muy suyas. En contravía del lugar común que afirma la brevedad de la existencia, se lamentaba de que esta era absurdamente larga y cruel. Había asimismo en ella, hay que decirlo, cierto anticlericalismo, en el sentido de que descreía de la infalibilidad de los sacerdotes. No en vano vivió durante 20 años en la proximidad de una parroquia. Le indignaba que tantos de ellos se dieran una vida regalada, y no veía con buenos ojos todo el boato, la pompa, el oro y el lujo de la iglesia, en contradicción con el evangelio de la caridad y la pobreza. Consideraba que en los aspectos morales arriba mencionados la política de la iglesia estaba equivocada. Mi propósito era llevarla a concluir que también en relación con el suicidio la iglesia erraba. Por otra parte, no acababa ella de dar pleno crédito a la existencia de un más allá o a la supervivencia del alma. Y no era ajena a la paradoja de un Dios bueno y sin cuya voluntad no cae una hoja, y un mundo en el que existe el sufrimiento. Ante la contemplación de la miseria humana, que en esta ciudad atiborra las aceras del centro, mamá se llenaba de piedad e indignación. Yo hubiera querido preguntarle dónde está Dios, que todo lo puede y tanto nos ama, pero sabía que tampoco ella tenía una respuesta, solo perplejidad. Poco o nada comprendía mi madre de dogmas o de misterios, su religión se limitaba a una simple y ciega fe en Dios, y en tal sentido puede decirse que la suya era la fe del carbonero. Nacida en un hogar católico, sin oportunidades de educarse, ignorante en cuestiones de historia, de filosofía o de ciencia, sin defensas intelectuales contra el virus de la superstición, ¿qué posibilidades tenía de indagar, de dudar, de elegir, de escapar al insidioso troquelado cristiano y al adoctrinamiento en boga? Muy diferente fue mi evolución. Hacia mis 15 o 16 años abandoné la religión, aunque decir abandoné tal vez no sea lo adecuado, pues considero que un niño a quien falta la madurez intelectual y el poder de discernimiento no puede ser religioso en modo alguno. Diría mejor que me negué a dar el salto de la fe y opté por una postura escéptica. Me resultaba imposible creer en la existencia de un ser que es espíritu puro, que sin tener ojos ni oídos todo lo ve y todo lo oye, y sin disponer de cerebro todo lo sabe, que es inmutable y perfecto y a quien no obstante le complace la celebración de su grandeza, la adoración sumisa, la repetición obsesiva de su nombre, un ser que concede o no favores, escucha nuestras súplicas, y que está atento a los actos humanos más triviales y privados. Un sinfín de interrogantes me asaltaban. Si existían miles de religiones y todas afirmaban que su Dios era el único verdadero, ¿cómo saber cuál era la religión correcta? Además, ¿por qué Dios no se revelaba de manera palmaria? ¿Por qué nos daba la potestad de negarlo? ¿Por qué no dispuso que no hubiera dolor? ¿Cómo podía ser que el Creador omnisciente descrito en la Biblia afirmara tantas cosas desmentidas por los descubrimientos de la ciencia? ¿Por qué había tantas cosas que Dios nos decía que no hiciéramos? ¿Por qué no lo hizo directamente todo bien? ¿Por qué ningún mandamiento nos exhortaba a aprender, a cuidar la naturaleza, a tratar con respeto a los animales, y en cambio sí se nos prohibía desear a la mujer del prójimo, como si desear fuera un acto voluntario? La figura de Jesús seguía pareciéndome amable, pero definitivamente no podía dar crédito a su ascendencia divina o a sus poderes sobrenaturales. La virginidad de María, la realidad de un limbo donde languidecen las almas de los niños muertos antes del bautismo, la presencia real y sustancial de la carne y de la hemoglobina de Cristo en la hostia y en el cáliz, eran píldoras que no me podía tragar. Con Hebel repasé los débiles argumentos de la causa sin causa, del primer motor inmóvil y de la armonía preestablecida. Igualmente confrontamos las múltiples contradicciones lógicas señaladas por los filósofos, como aquella según la cual o bien no somos libres y Dios Todopoderoso es responsable del mal, o bien somos libres y responsables pero Dios no es todopoderoso, y así hasta llegar a la conclusión de que Dios no es más que una palabra en la que proyectamos un ser con atributos humanos magnificados hasta el infinito, una fábula consoladora que responde a aquellas preguntas para las cuales no tenemos respuestas. Más adelante, cuando empecé a profundizar en los temas de la ciencia, el rechazo histórico por parte de la Iglesia Católica de la teoría atomista, de la astronomía heliocéntrica, de la noción de una pluralidad de mundos,
de la teoría evolutiva y del poligenismo humano, de la datación geológica y de la ingeniería genética, logros soberbios de la inteligencia, ganados con gran sacrificio y a base de paciente investigación, de observación y cálculo, me dieron la certeza de que las religiones son solo historias inventadas por el ser humano para evitar mirar cara a cara su destino mortal, y para asegurarse el poder sobre sus semejantes. Con el correr de los años, no he hecho otra cosa que confirmar el diciembre también de Voltaire, según el cual la religión es la fuente de todas las locuras y perturbaciones imaginables, es la madre del fanatismo y de la discordia civil, es la enemiga de la humanidad, y no he cesado de constatar que la historia del cristianismo es una crónica de barbarie y de terror. La lista es larga, pero bastaría mencionar las guerras religiosas contra los infieles, las cruzadas, la Inquisición, las hogueras, las torturas y crueldades inenarrables contra los supuestos herejes, la destrucción de edificios paganos, el incendio de bibliotecas, los martirios de Hipatia, de Giordano Bruno y de Miguel Servet, la noche de San Bartolomé, los etnocidios indoamericanos, la negación del alma y de la humanidad de los indios profesada por los colonizadores, la trata de negros, la esclavitud, el menosprecio por la mujer, el índice, el respaldo a la pena de muerte, el silencio, cómplice del Vaticano para con el fascismo del siglo XX, la bendición del genocidio de Hiroshima y Nagasaki, el 6 de agosto de 1945, antes de que el Enola Gay partiera con la bomba atómica que luego lanzó en Hiroshima, el capellán George Zabelka consagró a la tripulación: Padre Todopoderoso que escuchas los ruegos de quienes te aman, te pedimos que asistas a los que se aventurarán en las alturas del cielo y se adentrarán en las líneas enemigas, que quieras guiarles y protegerles. Por muchos años me definí ante los otros como agnóstico, pues era consciente de que persiste en la sociedad la vieja idea del ateo inmoral, sin ética ni principios. En un mundo sin Dios, todo estaría permitido, plantea Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, ignorando que los mandatos morales más sólidos los heredamos genéticamente, por igual ateos y creyentes, y desconociendo que precisamente por causa y en nombre de Dios es por lo que se ha permitido y justificado todo. Hay que admitir que el mundo, con Dios o sin él, seguirá padeciendo el egoísmo y la crueldad del ser humano. Aún así, estoy firmemente convencido de que un mundo sin religiones sería un lugar mucho mejor, un mundo sin las amenazas del infierno ni las seducciones del cielo, sin el chantaje del premio y del castigo post-mortem para estimular las buenas acciones, con una ética civil y humanista elaborada por convenio, con una sensualidad sin culpa y con una muerte libre y sin temor. Un mundo donde el cielo sería, como bellamente dice Michel Onfray, ideal de la razón en la tierra y griega, donde, en vez de la vida eterna, importaría la eterna vivacidad. La mañana del 30 de octubre de 1990, llamé por teléfono a Abel Botter al hotel donde vivía desde hacía varios años. 2 o 3 veces por semana nos comunicábamos temprano para acordar un encuentro en las horas de la tarde. Abel era una persona difícil, adolecía de una aguda neurosis, de hipocondría, y, pese a su ateísmo confeso, no era por completo inmune a los efectos deletéreos de la superstición, pero su conversación era única, subyugante, socrática. Cada encuentro con él equivalía a la más profunda lección de cultura y humanismo. En esa ocasión me urgía visitarlo, pues tenía algo importante que confiarme. Intuí de qué se trataba. Había resuelto poner fin a su vida. De unos meses para acá su humor era sombrío y venía dándole vueltas a la idea del suicidio. De hecho, había realizado numerosas lecturas y tomado abundantes notas sobre el tema, al punto que yo le había sugerido redactar un artículo o incluso un pequeño libro. La idea le sonó, pero la había ido posponiendo, pues el abatimiento le impedía abordar proyectos intelectuales de largo aliento. Las razones que tenía Abel para querer morir eran el cansancio, la depresión y la soledad. Hedonista por naturaleza, la vida para él era sinónimo de aventura, placer, derroche y movimiento, y ahora, a sus 62 años, se sentía viejo. Consideraba, además, que había fracasado como escritor. Sus libros de crítica literaria no eran reeditados ya, y su valiente estudio sobre el homoerotismo había pasado sin pena ni gloria. Abel era un lector voraz, leía con fluidez en inglés, francés e italiano y contaba con sólidas bases de griego y latín. Durante los años 60 y 70 se movía en los círculos literarios de la capital, publicando sus columnas en los periódicos El Tiempo y El Espectador. Muchas veces alternó con León de Greiff en el Café El Automático de Bogotá, y compartió más de una noche dionisíaca con los poetas nadaístas. En el extranjero, tuvo fugaces encuentros con grandes escritores como Borges y Vargas Llosa, y algunas veces se partió con Luis Cernuda. Esa tarde, pasé como a las 5 por el hotel. Esto se acabó, Carlitos, me dijo. Había tomado la decisión de suicidarse la noche del día siguiente por medio de una sobredosis de somníferos, y deseaba que yo estuviera con él estas horas finales y que fuera la última persona a quien viera y abrazara. A pesar de la tristeza que me producía perder a mi mejor amigo y maestro, no tenía ninguna objeción o argumento que oponer a su resolución. Abel era soberano de morir en el momento deseado y en sus propios términos, así su muerte me sumiera en una honda pena. Pasamos juntos aquel día final, conversando y caminando.
Su plan era, una vez nos despidiéramos y se quedara solo, tomarse los somníferos, a la luz del atardecer, y antes de regresar al hotel, recorrimos por última vez la calle Junín, con la sombría gravedad de lo que nunca volverá a ser. Ya en su habitación, me entregó algunos de sus libros e insistió en darme algún dinero. Nos abrazamos y no pude evitar llorar desconsoladamente. Por desdicha para él, las obras que venía consultando acerca del suicidio se limitaban a los aspectos históricos, filosóficos y sociológicos del mismo. No tuvo la suerte de contar con una guía o manual que le permitiera hacer bien las cosas y lograr su anhelo. Tras ser hallado aún con vida por la camarera del hotel y ser salvado por los médicos, despertó de un sueño de 30 horas en una unidad de cuidados intensivos. Al salir del hospital, sus parientes lo trasladaron a Manizales, su ciudad natal. Pasó a vivir con un hermano sacerdote y una hermana soltera. Nos seguimos escribiendo y llamando con alguna frecuencia e incluso lo visité un par de veces. Lo noté muy disminuido, muy envejecido. En mi segunda y última visita, a principios de enero de 1992, me reiteró su deseo de poner fin a su vida de una manera incruenta, pero lo consideraba muy difícil de lograr, se sabía vigilado y, además, no creía justo hacer eso a sus queridos hermanos, al menos no en su casa. Entonces, barajando posibilidades, me contó que en los países próximos al círculo polar ártico la hipotermia es una modalidad muy extendida de muerte, cuando los ancianos o los enfermos llegan al punto de no poder contribuir al bienestar del grupo, abandonan el iglú y se internan en la nieve para morir congelados. Me confesó que esa sería para él una forma ideal de morir. Casualmente, yo tenía pensado viajar en las vacaciones de mitad de año al Parque de los Nevados, en compañía de 3 amigos. Se me ocurrió este plan, de paso para los nevados, recogeríamos a Abel, quien se instalaría con nosotros en la cabaña, y tras unos días de conversación y afecto, de poesía y vino, de fogatas y cielos estrellados, nos despediríamos y Abel saldría al frío de la noche y se tomaría una dosis de somnífero suficiente para garantizarle varias horas de sueño profundo. Ignoro si el plan hubiera funcionado, pero tanto Abel como mis amigos y yo estábamos dispuestos a llevarlo a cabo. A fines de febrero recibí su última carta. Mi querido Carlitos, me da pena contigo por haber demorado tanto esta carta, pero no me culpes. La depresión endógeno crónica trae consigo el desinterés por todo, el abandono, la dejadez, la llamada pereza. Mil gracias por tu amable carta, por las fotocopias de Hipócrates y por tu querido tomito de Marco Aurelio donde, por cierto, he vuelto a encontrar esta bella sentencia. Una de las funciones más nobles de la razón es la de saber cuándo ha llegado el momento de abandonar este mundo. En cuanto a la breve historia del suicidio va bien, gracias por estimularme, es un esfuerzo de duro, pero en la vida nada se consigue sin esfuerzo. No tengo pretensiones de que se publique, pero mejor así, será un obsequio exclusivo para ti, Carlitos. Sigo leyendo mucho, estoy dándole a Shakespeare, leyendo y releyendo, pero es difícil a veces, aún en español, en la conversación culta estoy la mayor penuria. Te he echado de menos todos los días y noches, y no solo como contertulio, tú me comprendes. No tengo, fuera de casa, ningún amigo íntimo, y muy pocos conocidos con quienes conversar. En definitiva, me encuentro muy solo y perdido en un camino cada vez más estrecho y oscuro, acompañado de fantasmas del pasado y pesadillas del presente, ningún Dante en el infierno con la compañía de un guía con Esper en compañía. Me imagino que estás bien de salud y disfrutando del placer de vivir intensamente, contemplando la belleza del mundo, aprendiendo siempre con las antenas bien orientadas en tus lecturas y en tu estudio del hombre y del cosmos. Ojalá me llenaras los oídos con las narraciones de lo que te está sucediendo, pero ¿sabes que son tan difíciles de verbalizar como me dices? Me entero de que tu vida sigue su ritmo admirable procurándote un máximo por un mínimo, mientras incubas tus bellas líneas. Cuánto me alegraría recibir algunos poemas tuyos acabados de hornear, como quien dice. Quisiera pedirte que trates de venir a Manizales, para concretar los detalles de nuestra conspiración de mitad de año. Es mejor personalmente. Yo te costeo el transporte y la estadía. Además deseo mucho verte, como despedida, y para evitar el sentimentalismo, me limito a decirte que desde esa noche de octubre hasta hoy no han pasado días y aún horas en que no piense en ti. Te deseo lo mejor del mundo y te doy un abrazo de corazón, Abel. Finalizando abril recibí una llamada de su hermana. Me comunicó que Abel había muerto una semana antes, de una complicación hepática. Le pregunté si Abel había dejado una carta o un sobre para mí. Me respondió que no. Yo pensaba especialmente en el prometido ensayo sobre el suicidio, que había ocupado sus últimos meses y que yo tenía tantas ilusiones de leer. Sin ánimo exhaustivo y esperando la indulgencia del lector, seré yo entonces quien lo redacte y lo transcriba aquí, como un gesto de reciprocidad y un modesto homenaje a la memoria de Abel Botero. Breve historia de la muerte voluntaria. Relatos de viajeros y, hoy en día, de antropólogos dan cuenta de cierta permisividad de la muerte voluntaria entre pueblos de la antigüedad y culturas primitivas. Plinio escribe acerca de los ancianos de las tribus bárbaras del norte, que saltaban al mar desde lo alto de las rocas por no sentir ningún placer en ver el futuro. De los ancianos etíopes, que permitían que los ataran a toros salvajes, de los hotentotes,
que celebraban una gran fiesta en honor de algún patriarca enfermo antes de abandonarlo en una choza en la selva. Entre los indios aymara de Bolivia, cuando el moribundo está en la fase terminal de una enfermedad, solicita ayuda si la muerte tarda en llegar. La familia no le da agua ni alimentos hasta que pierde el conocimiento y muere. Los guerreros daneses consideraban ignominioso morir en su cama, de vejez o de enfermedad, y se suicidaban para escapar de tal vergüenza. Así lo hacían también los godos, quienes creían que los que mueren de muerte natural están destinados a pudrirse eternamente en antros llenos de animales ponzoñosos. Los visigodos tenían en los límites de su territorio una roca elevada, llamada Roca de los Abuelos, desde la que se precipitaban los viejos cuando estaban cansados de la vida. En la India antigua, los enfermos incurables eran conducidos por sus allegados al río Ganges, donde se les ahogaba mediante la introducción de barro en la nariz y en la boca. En Japón, país que siempre ha hecho honor a las muertes voluntarias, el Shinju, el suicidio de dos, era frecuente, y el harakiri fue practicado a gran escala por el clan guerrero. En Ceos, los hombres que habían llegado a cierta edad se reunían en un solemne festín donde, coronada la cabeza de flores, bebían alegremente la cicuta. Uno de los logros notables de la civilización griega fue haber despojado el suicidio de muchos de los primitivos horrores y supersticiones que lo rodeaban, hasta llegar a considerarlo como una práctica digna. Fueron los griegos quienes inventaron el concepto de eutanasia, que significa buena muerte, pero incluso en la civilizada Atenas de Platón, en la Edad Dorada de la Razón, existían tabúes en relación con la muerte voluntaria. Se enterraba al suicida fuera de la ciudad y lejos de otros difuntos, su mano derecha era cercenada para sepultar la parte, se privaba del derecho de ciudadanía a sus descendientes y la familia quedaba deshonrada. No obstante, se consentía y aún se respaldaba el suicidio si existía cierta nobleza en los motivos. Los magistrados atenienses tenían reservas de veneno, y suministraban la cantidad necesaria a todos los que, después de haber presentado ante el Senado las razones que tenían para querer morir, obtenían autorización. Esta misma ley se encontraba en la isla de Ceos, y fue llevada a Marsella por los colonos griegos fundadores de esta ciudad. Estas costumbres inspirarían a Montaigne su persuasiva defensa del suicidio noble, y a Libanio la siguiente apología, que aquel que no quiera vivir más largo tiempo, exponga sus razones al Senado, y después de haber obtenido licencia, se quite la vida. Si la existencia te es odiosa, muere. Si estás maltratado por la fortuna, bebe la cicuta. Si te hayas abrumado por el dolor, abandona la vida. Que el desgraciado cuente su infortunio, y el magistrado le suministre el remedio y su miseria tendrá fin. Platón pensaba que una enfermedad dolorosa o una desgracia sin salida eran razones justificables para dejar de vivir. En la República, se censura al médico erudito, profesor de Hipócrates, por fomentar las enfermedades e inventar formas de prolongar la muerte. Sócrates encomia a Asclepio, dios de la curación y la medicina, que no hubiera pretendido sanar cuerpos en los que la enfermedad hubiera hecho profunda mella. En el Fedón, Sócrates repudia al suicida en tono de serena condescendencia, comparándolo con el centinela que abandona su puesto, pero al final él mismo bebe la cicuta con tal ecuanimidad, que su actitud es un ejemplo para quienes lo seguirán. Se cuenta que el filósofo Cleombroto se suicidó inspirado por la elocuencia de la escena en la antesala de la muerte descrita en el Fedón, y que el estadista romano Catón también se inspiró en este diálogo, que releyó antes de clavarse la espada. Aristóteles, por su parte, se opone abiertamente al suicidio, lo considera una deshonra personal y una manifestación de cobardía. Morir para huir de la pobreza o del amor o de algo doloroso no es propio del valiente, sino más bien del cobarde, porque es blandura rehuir lo que es penoso, y no sufre la muerte, el suicida, por ser noble, sino por rehuir un mal, pero sobre todo lo condena por ser una deslealtad y un delito contra el Estado, pues considera que el miembro de la polis forma una unidad con su ciudad y su existencia carece de sentido separado de ella. Igualmente, los pitagóricos lo rechazaban tajantemente. Para ellos, como más tarde para los cristianos, la vida era un asunto divino. Menos de un siglo después de la muerte de Sócrates, los estoicos habían hecho del suicidio la alternativa más razonable y apetecible cuando la vida ya no era deseada a causa del dolor, enfermedades o normalidades físicas. Tanto ellos como los epicúreos se proclamaban indiferentes a la vida y a la muerte. Los que de verdad filosofan se ejercitan en morir, y estar muertos es para ellos mínimamente temible. Se dice que Zenón, el fundador del estoicismo, se ahorcó de pura irritación después de dislocarse un pulgar a causa de un tropiezo. Tenía entonces 98 años. Su sucesor, Cleantes, dejó de comer después de que un médico se lo aconsejara como remedio para curar un absceso. Una vez curado, continuó ayunando hasta morir. Según un historiador, había ido demasiado lejos en el camino hacia la muerte para volverse atrás. Los epicúreos pensaban que el hecho de concluir la vida no tenía en sí nada de espantoso. La muerte no puede afligirnos con su presencia, porque mientras nosotros existimos no está presente, y cuando está presente, ya no lo estamos nosotros.
Para Epicuro, pensador materialista, hedonista, negador de la inmortalidad del alma y de la providencia divina, si bien no toda desdicha justifica el suicidio, lo cierto es que siendo el fin de la vida la consecución del placer y de la ataraxia, cuando esto se haya gravemente amenazado o resulta, sin más, difícil de alcanzar, está justificado darse muerte, siempre que tal decisión sea la consecuencia de un cálculo racional y prudente. El derecho romano antiguo no contenía ninguna prescripción represiva contra el suicidio, con excepción de ciertas modalidades. Se privaba de sepultura solo a quienes se habían estrangulado y se penaba solo el suicidio irracional. Había otras excepciones, estrictamente prácticas. Era delito que un esclavo se matara por la sencilla razón de que su amo había invertido en él un capital. De igual modo, los soldados eran propiedad del Estado y su suicidio equivalía a deserción. Según el Digesto de Justiniano, además del suicidio llevado a cabo por convicción filosófica, eran admitidos como motivos legítimos: hastío de vivir, sufrimiento insoportable, enfermedad intolerable. Entre los soldados, locura furiosa. Hay evidencia de que los romanos no observaban el suicidio con miedo ni repugnancia, lo consideraban una convalidación de la forma en que habían vivido y de los principios que los habían guiado. A sus ojos el suicidio no era moralmente malo, al contrario, la forma personal de marcharse se convertía en testimonio de excelencia y virtud. Para los romanos, vivir noblemente significaba también morir noblemente y en el momento correcto. El estoicismo entiende el suicidio como la puesta en práctica de la libertad que posee el ser humano para abandonar una vida que considera ya indigna e impropia de su razón. Honor y libertad son los dos pilares que levanta el estoico para sustentar su teoría de que el suicidio es un acto moral y valiente, nunca de debilidad ni cobardía. Los escritos estoicos abundan en exhortaciones al suicidio. En sus cartas a Lucilio, Séneca nos invita a pensar siempre en la calidad de la vida, no en su duración. Así como no siempre es mejor la vida más larga, así resulta siempre peor la muerte que más se prolonga. Morir más pronto o más tarde no es la cuestión, morir bien o mal, esa es la cuestión. Y a menudo vivir bien consiste en no vivir mucho. La vida no debe conservarse a cualquier precio. Si le sobrevienen muchas contrariedades que perturban su quietud, el sabio abandona su puesto, y esta conducta no la adopta solo en caso de necesidad extrema, sino que tan pronto como la fortuna comienza a inspirarle recelo, examina atentamente si no es aquel el momento de terminar. Dado que la naturaleza ha permitido que el hombre elija la propia muerte, éste debe ejercer esa libertad suprema con total autonomía. Del mismo modo que elegirá la nave para navegar y la casa para habitar, puede elegir también la muerte que quiere para salir de la vida, pues la mejor muerte es la que más nos agrada. La primitiva Iglesia cristiana, secta ferozmente perseguida bajo el Imperio Romano, incitaba al suicidio a los creyentes exaltando el martirio. A algunos, la perspectiva de una salvación inmediata les producía un júbilo fanático y no faltaban candidatos para las torturas que se llevaban a cabo en la palestra. La muerte como mártir significaba un lugar reservado entre los bienaventurados del cielo. La legión de los mártires llegó a acoger a miles de hombres, mujeres y niños, que fueron decapitados, quemados vivos, desmembrados por las fieras, arrojados a precipicios, asados en parrillas o descuartizados, todos más o menos por voluntad propia. La locura de los mártires alcanzó tal extremo que la Iglesia acabó declarándolos herejes, aunque el suicidio, encubierto de martirio, era la piedra basal sobre la cual la Iglesia había edificado su poder. Agustín de Hipona, en el siglo I, reconoció el dilema teológico de la enseñanza cristiana. Si el suicidio se permitía como forma de evitar el pecado, era lógico que se convirtiera en salida para los que acababan de ser bautizados. Este sofisma, combinado con la manía suicida de los mártires, lo indujo a urdir argumentos para demostrar que el suicidio era una vileza detestable y condenable, un pecado mortal mayor que cualquier otra posible de cometerse entre el bautismo y la muerte divinamente dispuesta. La primera línea argumental la derivó del quinto mandamiento: no matarás. El que se daba muerte infringía este mandamiento y se volvía asesino. Además, si se mataba para no pecar, estaba derramando su propia sangre inocente, pecado peor que todos cuantos pudiera cometer, ya que no podía arrepentirse. Por último, Agustín retomó el argumento platónico y pitagórico de que la vida es un don divino y que nuestras acciones no deben acortarnos los sufrimientos, pues han sido divinamente ordenados. La paciencia con que los soportamos da la medida de nuestra grandeza de alma. Suicidarnos solo demuestra que no hemos aceptado la voluntad de Dios. Así, lo que para los romanos fuera alternativa legítima, y para los cristianos primitivos llave de entrada al paraíso, se transformaba en abominable perversidad. Entre los siglos que van de Agustín a Tomás de Aquino, el suicidio fue para el cristianismo el pecado más grave. La intolerancia hacia el suicidio alcanzó su apogeo en el siglo VI con Tomás de Aquino, quien hizo eco de los principales argumentos que, hasta el momento,
se habían esgrimido para reprobar moralmente la muerte voluntaria. El suicidio es contrario a la ley natural, un atentado a la comunidad humana y una usurpación de la prerrogativa divina sobre la vida y la muerte. De concilio en concilio, el derecho canónico se hizo cada vez más represivo. En el año 452, el concilio de Arles declaró que el suicidio por parte de siervos y criados era un crimen y no podía ser efecto más que de un furor diabólico. En 533, el concilio de Orleans prohibió efectuar ofrendas a los suicidas, pero solo en relación con quienes, habiendo sido acusados de un delito, se hubieran quitado la vida antes del juicio condenatorio. En 562, el concilio de Braga negó los ritos funerarios a los suicidas, sin importar la posición social, el motivo o el método que hubieran utilizado. Al año siguiente, esta proscripción recibió una sanción penal. El paso final lo dio en 693 el concilio de Toledo, que estableció por primera vez la prohibición de sepultura en Camposanto, y que el intento era causa de excomunión. Durante varios siglos en la Europa cristiana, el cuerpo del suicida fue sometido a las prácticas más atroces de degradación, era deshonrado, mutilado, empalado, privado de sepultura y de las manifestaciones exteriores de duelo, suspendido por los pies, arrastrado cara a tierra por las calles, colgado de una horca, quemado y arrojado al muladar, metido en un tonel y botado al río, abandonado en la vía pública o enterrado en una encrucijada del camino. Con una estaca clavada al cadáver, también se ponía una piedra sobre la cara del muerto que, como la estaca, impediría que se alzara como fantasma para acosar a los vivos. En algunos lugares no se permitía sacar el cadáver por la puerta, había que bajarlo por la ventana con poleas, y luego se quemaba el marco. Los bienes del suicida eran confiscados en provecho del Estado, lo que sumía la miseria y la angustia a sus familias. Si eran nobles, perdían el título y eran declarados plebeyos, se destruían sus blasones, se talaban sus bosques y se demolían sus castillos, sus propiedades revertían a la corona. En la Edad Media el suicidio era un pecado mortal, una abominación. No se hacían excepciones ni siquiera para aquellos que habían soportado largos sufrimientos a causa de enfermedades incurables, ni aun la locura se consideraba atenuante. Era impensable recibir cualquier tipo de alivio compasivo, aunque el sufrimiento fuera muy intenso. El ser humano se lo debía todo a Dios. Esta actitud empezó a modificarse a partir del siglo XV con el renacimiento de las artes, las letras y las ciencias en Europa. Una perspectiva más amplia del mundo significó que muchas supersticiones e ideas falaces comenzaron a desaparecer. La opinión culta empezó a alejarse de la condena medieval al suicidio, y con la reafirmación de los valores griegos y romanos, la muerte dulce volvió a considerarse un ideal. La Iglesia Católica continuó condenando el suicidio, pero los ciudadanos más cultos ya no lo veían como un pecado sin expiación. En 1516, Thomas More, canonizado por el Vaticano en 1935, publicó su obra Utopía, en la que describe una sociedad ideal donde la eutanasia voluntaria se autorizaba oficialmente, a los esclavos que caen enfermos los asisten con gran caridad, y si hay alguno que sufre enfermedades cancerosas, ciertos ciudadanos van a hacerles compañía. Si la enfermedad es incurable y de mucho sufrimiento, los sacerdotes y magistrados confortan al paciente, haciéndole reparar en que encontrándose inválido, siendo molesto a todo el mundo, y al mismo, tal vez sería preferible morir, a cuyo efecto podría quitarse él mismo la vida o dejarse matar. Si el desahuciado es de la misma opinión, llega a debilitarse y a terminar por medio de ayunos, o bien, una vez dormido, los médicos le quitan la vida sin hacerle sufrir. Mas esto no se hace sin haberlo discutido largamente, pues si el enfermo insiste en querer vivir, ¿a quién se presta a sufrir las molestias de asistirlo en sus miserias? Pues los ciudadanos de Utopía creen que ocuparse de aquella pobre gente es cosa honesta. En su ensayo de las costumbres en la isla de Ceos, el humanista francés Michel de Montaigne sostiene que el dolor extremo o la seguridad de una muerte vil son motivos excusables de suicidio. Manifiesta que así como no se ofenden las leyes contra el robo si uno se despoja a sí mismo de sus pertenencias, ni las establecidas contra los incendiarios cuando uno quema la propia leña, así no se violan las leyes si uno se quita la vida. Dado que nos acechan numerosas situaciones más difíciles de sobrellevar que la muerte misma, llega un momento en que el ser humano debe poner fin a su vida o soportarla, y concluye inolvidablemente, cuanto más voluntaria es, más bella la muerte. En el Renacimiento tardío hombres como el poeta John Donne abogaron en favor del suicidio, insistiendo en que quitarse la vida no era incompatible con las leyes de la naturaleza, de la razón y de Dios. Por su parte, Francis Bacon reclamaba que los médicos ayudaran a morir a sus pacientes de forma justa y apacible. Poco a poco fueron desapareciendo las sentencias legales, las familias de los suicidas ya no se vieron desheredadas ni manchadas por sospechas de locura transmitida, pudieron enterrar a sus muertos y llorarlos como cualquier deudo. En Ginebra se abolió oficialmente en 1770 el ultraje a los cadáveres, y años antes se había suprimido la confiscación de los bienes del suicida. En Francia, en vísperas de la Revolución de 1789,
los procesos al cadáver del suicida y las penas corporales ejercidas contra sus cuerpos inertes prácticamente habían desaparecido. En 1791, la Asamblea Constituyente francesa decretó que se eliminara de la lista de las penas la confiscación del patrimonio y se suprimiera el ultraje del cadáver. La despenalización del suicidio tiene lugar en Prusia, en 1796, en Austria, en 1850, en Italia, en 1889, en Rusia, en 1903, en Inglaterra, en 1823, se derogó la costumbre de arrastrar el cuerpo del suicida por las calles y enterrarlo en un camino público sin ninguna ceremonia. En 1870 fue abolida la disposición por la cual el suicida era declarado felón y sus bienes incorporados a la corona, pero solo en 1969 la conducta suicida quedó excluida del Código Penal. A lo largo del siglo VIII resurgió en la cultura jurídica la discusión sobre el suicidio y se fue creando poco a poco, en parte mediante la difusión de los textos de los autores de la antigüedad que justificaban la muerte voluntaria, una corriente de opinión a favor de su despenalización. Algunos miembros de la profesión médica empezaron a hablar de su responsabilidad hacia el paciente, e hicieron énfasis en la importancia de morir de forma natural y humana. En 1794, el médico Paradis recomendaba en su Oratio de Eutanasia una muerte fácil para los pacientes, en especial para aquellos que, incurables, sufrían. Se tenía el convencimiento de que cuando el enfermo debía soportar dolores incurables la muerte era de hecho una piadosa liberación y el suicidio un acto laudable. Tanto los médicos como los filósofos hablaban del derecho de las personas a decidir por sí mismas. En Francia, Rousseau hizo referencia al suicidio virtuoso para el caso de sufrimientos prolongados e inutilidad. Tampoco Voltaire parece encontrar objeciones mayores contra la conducta suicida. Es indudable que no carece de valor el que tranquilamente se mata, porque se necesita gran fuerza de voluntad para sobreponerse al instinto más poderoso de la naturaleza, y en una palabra, el suicidio es un acto que prueba más ferocidad que debilidad. Entre quienes se mostraron favorables al suicidio, considerándolo admisible desde el punto de vista ético y moral, la posición más fuerte y la argumentación más detallada se encuentra en el filósofo escocés David Hume. En su ensayo sobre el suicidio, Hume rechaza, 1. Los principales argumentos esgrimidos por quienes se habían opuesto a esta práctica. En primer lugar, razona Hume, no es una falta contra Dios. La vida humana depende de las leyes de la materia y el movimiento por las que Dios ha decidido que se rija el universo, y si no es una ofensa a Dios alterar o modificar dichas leyes, no se ve por qué habría de serlo disponer libremente de la propia vida. Si no es un crimen, por ejemplo, desviar el curso de un río, entonces, ¿por qué habría de ser un acto criminal que yo desviase unas cuantas onzas de mi sangre de su curso natural? Si todo cuanto acontece depende de la providencia de Dios, forzoso será concluir que otro tanto sucede con la muerte, aun cuando ésta sea voluntaria. Cuando yo me dejo caer sobre mi espada, estoy muriendo a manos de Dios, igual que si mi muerte fuera consecuencia de un accidente o de una fiebre. Pensar que yo, con cualquiera de mis actos, pueda estar interfiriendo en los planes de Dios, resulta sencillamente blasfemo. Por lo demás, si incurro en culpa al quitarme la vida, no lo haré menos cuando intento conservarla. Si rechazo una piedra que va a caer sobre mi cabeza, estoy alterando el curso de la naturaleza y prolongando mi vida más allá del periodo que, según las leyes de la materia y el movimiento, Dios le había asignado. En cuanto a que el suicida perjudica a la sociedad, Hume argumenta que, al contrario, lo que consigue en no pocas ocasiones es liberarla de una carga, pero, en cualquier caso, lo único que hace, a lo sumo, es dejar de producirle algún bien. Y si esto es una ofensa, es, ciertamente, de la más modesta especie. Además, la relación entre el individuo y la sociedad ha de implicar la existencia de alguna reciprocidad, y, en consecuencia, no estoy obligado a hacer un pequeño bien a la sociedad, si ello supone un gran mal para mí, porque debo, pues, prolongar una existencia miserable solo porque el público podría recibir de mí alguna minúscula ventaja. Y con respecto a que el suicidio supone una falta al deber para con uno mismo, Hume observa que nadie renuncia a la vida gratuitamente, esto es, si mereciera la pena conservarla. Entre otras cosas, porque tenemos el suficiente temor a la muerte para arrojarnos a sus brazos por cualquier menudencia. Llegados a ese punto en que la vida no merece la pena ser vivida, el suicidio no solo no es una cobardía, sino un acto valeroso y prudente. Kant, por su parte, considera que el suicida subvierte los propósitos de su creador, y al abandonar el mundo como alguien que deserta de su puesto, comete un atentado contra la sociedad. El suicidio significa la negación de la moralidad, porque implica la destrucción de la condición que hace posible la moralidad misma, esto es, el sujeto moral. Sin embargo, Kant juzga que el suicidio es una cuestión en la que no debe intervenir el derecho, pues la jurisprudencia debe decidir lo que es justo o injusto únicamente en el terreno de los deberes para con los demás, pero no en el ámbito de los deberes para con uno mismo. Si bien Schopenhauer desestima el suicidio a partir de su metafísica, se sirve de Hume para atacar los argumentos teológicos que la tradición cristiana ha empleado contra el acto de libertad que para él supone el suicidio.
Las razones contra el suicidio sostenidas por los sacerdotes de las religiones monoteístas, o sea hebraicas, y por los filósofos que se acogen a ellas son débiles sofismas fácilmente refutables. Schopenhauer defendió el derecho del ser humano a definir la calidad de su propia vida y muerte como inalienable afirmación de su voluntad, cualesquiera que fueran sus razones. No hay nada en el mundo sobre lo que cada hombre tenga título más inexpugnable que sobre su propia vida o persona. Entre los grandes filósofos Nietzsche, finalmente, considera que en ciertas circunstancias es inconveniente vivir por más tiempo, y que continuar vegetando en dependencia de médicos y practicantes, cuando se ha perdido el sentido de la vida, debería motivar un profundo desprecio por parte de la sociedad. Morir orgullosamente, cuando ya no sea posible vivir con orgullo. En la actual sociedad occidental el suicidio suscita, en términos generales, un sentimiento de rechazo. Perduran atavismos judío-cristianos y el fantasma del pecado merodea todavía por la casa de la ciencia. Psiquiatras, psicólogos y sociólogos tratan el suicidio como una patología o un vicio. La ley se limita a prohibirnos recurrir a la complicidad activa del prójimo, a obligarnos a una muerte solitaria. Por su parte, el Estado y sus servicios médicos no tienen en cuenta el deseo de morir del individuo, y al custodiar celosamente los medicamentos y el conocimiento de las dosis que permiten morir con serenidad, nos niegan el derecho a controlar la modalidad más humana e indolora de la muerte. La tecnología, en cambio, permite a la medicina moderna prolongar la vida de los enfermos más allá de su plazo natural, en contra de su voluntad y en condiciones muy poco humanas, cuando cualquier mejoría es a las claras imposible y cuando muchas organizaciones humanitarias protestarían por mantener vivo a un animal en la misma situación. Por antinatural o impío que parezca quitarse la propia vida, es más natural o piadoso vivir conectado a una máquina, reducido a una condición de despojo vegetativo, cuando toda la dignidad, belleza y significado de la existencia han desaparecido. Bienvenida sea la muerte voluntaria, ese hermoso privilegio del hombre, ese acto de tenaz rebelión, de suprema insumisión y de desasimiento, de rechazo al veredicto de la mayoría, al prejuicio biológico que nos condena a la vida y al naufragio de mil fatalidades no queridas, pero acto también de autoafirmación, de obediencia y pertenencia a sí mismo, de dignidad razonada y humanidad dirigida contra el ciego dominio de la naturaleza. Un grito de libertad en su dimensión extrema, triunfo de un yo que se debe solo a sí mismo, gesto superior de autonomía, soberanía y honor en que el ser humano está a solas consigo y ante la propia vida, a despedirse, cuando se desea y como se desea, de una existencia que por razones personales no parece ya digna de ser vivida, a desprenderse del pesado fardo del cuerpo, que se conoce ya demasiado bien, con todas sus miserias, a tirar la vida como una flor, con indiferencia altiva, derecho a una muerte limpia, sin dolor y sin violencia, en la lucidez y la ternura, sin otras angustias que las inherentes a la separación, derecho a desvanecerse dulcemente cuando el fin está próximo y ya solo nos espera el horror, derecho a la desesperación y al fracaso, derecho a desertar de una lucha que se sabe de antemano perdida y de un juego cuyas reglas no aceptamos, derecho a marcar uno mismo el límite de la existencia, a ponerlo todo en duda, a marcharse sin ruido de un mundo que nos acorrala y que despreciamos, de una sociedad que enferma y enloquece, que decapita y electrocuta, de una humanidad que se ahoga en sus propios desechos. Derecho a matarse en protesta por nacer sin haberlo pedido, por estar condenado a la muerte, por el carácter insensato de esta agitación cotidiana, por la inutilidad del sufrimiento, por las tristezas e injusticias de esta tierra, por una vida sin brillo, por un mundo devastado donde el olvido parece la única realidad y la desilusión sin remedio la única actitud. Liberación más que amenaza, sueño definitivo más que agonía, prerrogativa más que castigo, gesto último, no de agresión, sino de reconciliación con uno mismo, arte de partir a tiempo, búsqueda del aire libre, acercamiento a la tierra, idea bienhechora de ser humus, toque final de gracia, decorosa abdicación de príncipes sin reino, huida del absurdo de la existencia al absurdo de la nada, renuncia a la lógica de la vida y a la proliferación maligna del ser. El suicidio tranquilo es la muerte más natural porque es la que uno ha escogido libremente, y no la que nos imponen los verdugos. Muerte diferente, serena, consciente, sin ataque por sorpresa, muerte vital incluso, alegre y poética si se quiere, muerte propia como quería Rilke, muerte digna que da a la existencia su justo final y que nos venga de las humillaciones que nos inflige el destino. Mamá no se tomaba muy en serio mi ateísmo, y lo digo porque cada mañana al salir yo para el trabajo y cada noche al ir a acostarme, ella me santiguaba y me decía encomiendes al Señor, lo cual convenía a mi propósito, que era persuadirla, en su terreno y con sus propios argumentos, de que quitarse la vida no es un pecado, sino más bien, como escribió Plinio, un privilegio que los dioses concedieron al hombre en medio de tantos sufrimientos de la vida. Además, si se cree en un Dios bueno, ¿por qué temer a la muerte? Y si es verdad que nada ocurre sin la voluntad de Dios, entonces tampoco la muerte, aunque sea voluntaria, tiene lugar sin su consentimiento. Más razonable que suponer a Dios como un cruel carcelero que nos acorrala, sería verlo como el bondadoso cómplice de nuestra evasión.
Decidí empezar tocando puntos en los que sabía de antemano que nuestras posturas coincidían. Había un camino recorrido, largas horas de conversación. Muchas veces habíamos hablado mi madre y yo acerca de la eutanasia, siendo ella favorable al acto piadoso de ayudar a alguien que sufre sin esperanza a terminar con su vida. No me parecía difícil lograr que diera el paso siguiente, y aceptara el acto caritativo por el cual uno ayuda a descansar a su propio y dolorido cuerpo. Coincidíamos en que el dolor físico es inaceptable, inútil, máxime si no hay esperanza de alivio. Ella sabía que yo, puesto ante la enfermedad indignante y la miseria, no vacilaría en tomar la iniciativa y, lejos de reprochármelo, lo aprobaba. Por esos días de mayo de 2007, una de sus amigas de toda la vida estaba padeciendo un cáncer de garganta, que le impedía ingerir alimentos. Unas semanas antes de que su amiga muriera, llevé a mamá a visitarla. Aunque no parecía que estuviera sufriendo dolores intensos, quedamos conmovidos por la devastación de la anciana. Esa noche mamá y yo conversábamos larga y francamente. Mamá se dolió de que no hubiera quien ayudara a su amiga a huir y morir. Hablamos también de la larga, cruel e inútil agonía de Carmelita, mi abuela, quien de ser una mujer vital y fuerte pasó, en unos pocos meses, a ser una triste cosa que gemía. ¿Por qué? Le pregunté a mamá. Los médicos no le ahorraron ese espantoso suplicio. Si a nadie beneficiaba, si no había curación, si su muerte era un hecho seguro, inevitable e inminente, prolongar su vida era prolongar su dolor, y abreviarla hubiera sido un acto generoso y noble. Mamá estuvo de acuerdo conmigo en que así habría tenido que ser, y en que quien lo hubiera hecho habría actuado sin reproche. ¿Por qué? Le pregunté entonces. Si alguien nos ayuda está bien, pero si uno se ayuda a sí mismo está mal, porque hay que dejarlo en manos de otros, a la voluntad de otros. Le hice ver que si nosotros, simples mortales, por bondad y por clemencia concedíamos a los demás el derecho a terminar con sus sufrimientos, Dios, infinito en bondad y clemencia, no podría obrar de diferente modo. Más coherente sería ver en esa libertad para dejar la vida nuestra ahora y escapar del sufrimiento un hermoso regalo que Él nos ofrecía. Si un padre quiere el bien para sus hijos, tanto más Dios. Lo contrario implicaría aceptar un Dios sádico, que se complace en el dolor de sus criaturas y en las agonías largas y sangrientas. En conversaciones subsiguientes le conté abiertamente, y como quien comunica una buena nueva, que había una forma de morir tranquila y fácil, que consistía en tomarse algo y sin más sufrimientos quedarse dormido por toda la eternidad. Volví a leer el libro Final Exit, de Thierry Cumpry, y traduje para ella algunos apartes, incluido el prólogo de Betty Rollin, donde describe la lucha de su madre enferma de cáncer ovárico por morir, lo difícil que fue esa batalla, como, si estás muy enfermo tanto que apenas puedes tragar y si no eres proclive a la violencia, puede resultar muy difícil morir decorosamente. Decorosamente quiere decir tranquila e indoloramente, con la familia cerca. Mi madre tuvo suerte, un día despertó en condiciones de tragar y, con la ayuda de mis investigaciones, sabía qué píldoras debía tomar y lo hizo. Murió agradecida, pacífica y dulcemente. Además de hacerle a mamá algunas lecturas adicionales, volví a mirar las películas Las invasiones bárbaras y Mar adentro, intensas y conmovedoras historias en las que alguien acompaña a bien morir a un ser querido que sufre, y le conté los argumentos. Ella aprobó en ambos casos, sin reservas, el desenlace. Debo precisar que nunca, en nuestras conversaciones, se mencionó la palabra suicidio, término cargado de insinuaciones trágicas o desesperadas, y ante el que aún se baja la voz, como si se tratara de una infamia, y pocas veces la palabra eutanasia, ese noble concepto y envilecido por la religión y por el nazismo. Utilizábamos perífrasis, eufemismos, quitarse la vida, poner fin al sufrimiento, descansar, emigrar, trascender, partir, tomarse la medicina, ponerse la vacuna. En el transcurso de mis argumentaciones, mamá se limitaba a escucharme con aire de bondadoso sentimiento, hasta que finalmente una noche me manifestó su sentir. Ella sí anhelaba morirse, más aún siendo así de fácil como yo decía, y le parecía muy bello que alguien ayudara a un ser querido a descansar, pero le daba mucho pesar dejarnos a Iván y a mí. Además, ¿qué iba a decir la gente? ¿Qué pensarían sus sobrinas y amigas al saber que se había quitado la vida? Me alegró constatar que le importaba más el qué dirán, la moral social, que el juicio de Dios. Persistía en ella el tabú tradicional sobre el suicidio. No quería ofender a sus seres queridos, que tal vez no estaban de acuerdo con la naturaleza de ese acto. Me preguntó si era posible hacerlo y que aparentara ser una muerte de repente. Yo le dije que no debería ser necesario mantenerlo en secreto, puesto que sería entendido como un bello acto de valentía, y que además hay una creciente comprensión hacia el suicidio racional asociado con enfermedades terminales o incurables. Pero la tranquilicé, le aseguré que dadas su edad y sus enfermedades no habría autopsia, que para todo el mundo sería una muerte debida a causas naturales. No sabía yo que ese era un deseo que no podría complacer. En cuanto a Iván y a mí, le aseguré que yo no lo dejaría solo y que nos uniríamos aún más, y que la familia sin duda nos tendería la mano.
Esto último venció cualquier reparo y entonces aceptó que estaría bien conseguir lo que hiciera falta, como una precaución y un seguro, y para no depender de nadie. Ahora sé que si mamá accedió tan fácilmente a liberarse, fue en gran medida por amor a sus hijos, porque pensó que así nos hacía un bien a mi hermana y a mí, que nos aligeraba de una carga, que su muerte nos daba libertad. Contar con su asentimiento me proporcionó una inmensa serenidad. Decidí no hablarle más del asunto a menos que ella lo hiciera, avisarle solo cuando todo estuviera preparado y dejar que tomara por sí misma la última decisión. Determiné consagrarme por entero a ella, dulcificar más mi trato, desplegar más abrazos, más ternura, pasar más tiempo a su lado, leerle más, animarla, confortarla, hacerla reír, y, ante todo, ser más transigente, eludir cualquier disgusto, cualquier contrariedad. De vez en cuando, y a pesar del inmenso amor que nos unía o a causa de él, quién sabe surgía alguna discusión entre nosotros, casi siempre por mi susceptibilidad ante pequeños deslices suyos en la esfera de mi privacidad o por ese fondo manipulador inherente a toda madre. Venía entonces la palabra dura y el obstinado silencio, y aunque siempre me reconciliaba con ella más tardar a la hora de acostarme pues al igual que aquel niño de Combray, no hubiera podido dormirme sin el frágil y precioso beso de mamá, y aunque nunca quedaron heridas que sanar al día siguiente, esos episodios bastaban para descomponerme. Entretanto, la vida proseguía su marcha. En las mañanas yo salía a diciembretar mis clases de literatura, mientras mamá pasaba largas horas silenciosas sentada en su banquito, al pie de la ventana. La evocación de esa imagen todavía es dolorosa para mí, una mujer sola y ciega en su habitación, con la luminosidad del mundo entrando a raudales, bañando con delicadeza su cara y brillando sobre su blusa, mientras sus ojos permanecen sumidos en la sombra, insensibles al universo que se extiende más allá, a los horizontes más vastos y lejanos aunque procuraba no llorar en mi presencia. Cada vez con más frecuencia sus ojos se deshacían en llanto frente a mí. Si yo me impacientaba o trataba de consolarla, me decía, déjeme, que tengo mucho por qué llorar. Hacia mediados de junio llegaron mis vacaciones, y me dispuse a conseguir los fármacos. Hice algunas averiguaciones y llamadas y obtuve un frasco de morfina. Yo había leído que después de la absorción de clorhidrato de morfina el sujeto entra en un estado de beatitud comparable fácilmente con el del paraíso. Además, el amigo que me la entregó sugirió que la probara para constatar que no estaba vencida, así que un día, por precaución y por curiosidad, mezclé unas gotas en un vaso de agua y lo bebí. Salí a caminar y pronto tuve la sensación de flotar a varios centímetros del suelo, la placidez era absoluta, todo era bello, todo era bueno, por arte de magia el mal había desaparecido del mundo. Al acostarme, me retorcía literalmente de dicha y de placer. Una noche, días después, decidí repetir la experiencia, compré algunas cervezas, puse música y me suministré pequeñas cantidades de morfina a lo largo de un par de horas. Luego me fui a dormir. A la mañana siguiente desperté en el pabellón de urgencias del Hospital Pablo Tobón. Supe al instante que había ocurrido, una sobredosis. Muy de mañana me contó luego mamá, ella había percibido ruidos en el salón, y supuso en principio que yo estaba jugando con Bambino. Entonces me llamó para que me acostara a su lado, y al no contestarle, se levantó a averiguar. Me encontró inconsciente, respirando pesadamente, bañado en sudor. Se arrojó sobre mí, llorando a gritos. Al advertir que yo no reaccionaba, llamó a los vecinos, quienes no atinaron a hacer nada más que friccionarme la cara y el pecho con alcohol y pedir una ambulancia. Mientras tanto llegó mi prima Fanny, y condujo a mamá al hospital, pero justo en el momento de ser depositada en la camilla y antes de cualquier examen, lavado o tratamiento, desperté. El médico me interrogó, y le conté la verdad, que había tomado, por curiosidad, algo de morfina. Ahí acabó el interrogatorio y me dieron de alta. En la sala de espera estaba mi pobre madre, acompañada de Fanny, ambas felices de verme en pie. Pese a que otros pensaron que se trató de un intento de suicidio, para mamá mi explicación estaba más allá de toda duda. Ella sabía que por nada del mundo yo la dejaría sola ni le infligiría un sufrimiento así. Si el desenlace hubiera sido fatal, ella habría muerto de pena. De todos modos, ese hecho llamó su atención sobre la posibilidad real de la muerte dulce. Yo suspendí de inmediato mis experimentos con la morfina, pero ese incidente me dejó profundamente pensativo.